Anota la fecha, la asignatura y el título y mira con atención el video. Hoy vamos a recordar la clasificación de los triángulos dependiendo de su tamaño y vamos a aprender a clasificarlos de acuerdo a los ángulos. Primero, un triángulo que tiene todos sus lados iguales se llama equilátero. Y un triángulo que solo tiene dos lados iguales, como en este caso este y este, se llama isósceles. Y por último, el triángulo que tiene todos sus lados iguales recibe el nombre de escaleno. Pero hoy vamos a aprender a clasificarlos de acuerdo a sus ángulos. Los ángulos es la abertura que se da entre dos líneas, por ejemplo, entre este lado y este lado. Este espacio de aquí es un ángulo, entre este espacio y este es un ángulo. Todos los triángulos tienen tres ángulos porque se abren tres espacios. Entonces, sin embargo, los ángulos de los triángulos no son iguales. Para ello vamos a utilizar una escuadra. En caso de que no tuvieses una escuadra en tu casa, vas a tomar una hoja bien recortada, si la vas a usar de tu cuaderno, y la vas a doblar de la siguiente manera. Vas a tomar esta orilla con la otra y la vas a unir y vas a hacer un doblez bien derecho. Le recortas la pestañita que sobra y ya tienes tu escuadra. ¿Ok? Pues ya tengo mi escuadra elaborada y mi escuadra, ¿no? Entonces aquí lo importante es que tu escuadra tenga un lado recto y el otro también, para que en este lado de aquí encontremos el ángulo recto. Entonces vas a trazarlo si elaboras la escuadra. Si no la elaboras, no es necesario que lo hagas. Esta escuadra nos va a ayudar a encontrar los ángulos. Vamos a empezar, por ejemplo, con el triángulo equilátero. Voy a colocar mi escuadra de esta manera. La coloco en esta línea y veo que este lado sí coincide, pero veo que este lado de aquí no coincide, sino que queda un poquito adentro de mi escuadra. Esto significa que el ángulo es más pequeño que 90 grados. Y cuando un ángulo es más pequeño que de 90 grados, se le llama acutángulo. Este tipo de triángulo generalmente es el equilátero, puesto que sus tres ángulos son menores a 90 grados. Mira, colocamos nuevamente nuestra escuadra de este lado y vemos que este lado sí coincide, pero que este lado vuelve a quedar dentro de la escuadra. Voy a volver a checar el otro y nuevamente este lado coincide, pero este queda dentro de la escuadra. Entonces, un triángulo equilátero puede recibir justamente ese nombre por sus lados o el nombre de acutángulo porque sabemos que tiene tres ángulos menores a 90 grados. Ahora, vamos a trabajar con el triángulo que sigue. Aquí está mi triángulo, voy a usar mi escuadra. Coloco mi escuadra de esta manera que coincida bien con los lados. Y aquí podemos ver que este lado coincide y no se ve, y de este lado también coincide. Eso significa que tiene un ángulo recto, es decir, que se está formando este cuadrito en mi triángulo. Entonces lo voy a dibujar. Ahí está, ya lo dibujé. Ahora, si yo comparo nuevamente este lado de aquí, voy a ver que no es un ángulo recto. Pero no importa porque ya descubrí que sí tiene un ángulo recto y los triángulos que tienen un ángulo recto se les llama rectángulos. En este caso es un isósceles y también es un rectángulo. Sin embargo, también algunos escalenos también tienen un ángulo recto. Para ello es muy necesario que uses tu regla. Ahora vámonos por favor con el triángulo que sigue. Igual coloco, ya saben, mi escuadra de manera que quede el angulito aquí, que el lado quede bien derecho y yo puedo ver lo siguiente. De preferencia te voy a pedir que el lado que coincida sea el que queda hacia abajo para que puedas determinar el ángulo. En este caso, si te das cuenta, este lado queda fuera de la escuadra, es decir, que es un ángulo más grande que 90 grados. Y este tipo de triángulos recibe el nombre de obtusángulo porque su ángulo es un obtuso.
Y generalmente los triángulos escalenos son también triángulos obtusángulos, ya que sus tres lados son diferentes. Pero recuerda que los escalenos pueden ser obtusángulos o rectángulos. Los equiláteros siempre van a ser acutángulos y los isósceles también siempre serán rectángulos. Los únicos que pueden tener dos tipos de ángulos o dos tipos de nombres son el escaleno, que puede ser obtusángulo y rectángulo, ¿ok? Ya nada más por último, como para recordar, recuerda que los ángulos agudos son menores a 90 y hacen este tipo de abertura. Es cuando nuestro triángulo quedaba, el lado de nuestro triángulo quedaba dentro de nuestra escuadra. Mira, no se sale. En el ángulo recto es cuando se forma el cuadrito, cuando los dos lados coinciden, de manera que ninguno de los lados se sale. Y el obtuso es cuando es más grande de 90 grados y se sale de nuestra escuadra. Uno de los lados coincide, pero el otro se sale, ¿ok? Ahora, te voy a anotar algunas características de los triángulos y tú vas a tener que dibujarlos en tu cuaderno. Anotas en tu cuaderno la característica, por ejemplo, anotas, es un triángulo acutángulo. Y recordamos, el triángulo acutángulo es el que tiene sus ángulos menores a 90 grados. O también puedo recordar que todos los triángulos equiláteros son triángulos acutángulos. Entonces, anoto la característica y aquí abajo voy a dibujar un triángulo acutángulo. Listo, lo dibujo y lo coloreo. Ahora sí, te mando los triángulos que tú tienes que dibujar. Recuerda, escribes la característica, anotas el triángulo y le vas a colocar su nombre de acuerdo al tamaño de sus lados. Por ejemplo, este tiene sus lados iguales, por lo tanto es un triángulo equilátero. ¿Ok? Listo. Coloco las características para que tú dibujes tus triángulos. 1. Tiene sus lados diferentes y es un triángulo obtusángulo. 2. Tiene un ángulo recto y dos lados iguales. 3. Es un triángulo obtusángulo y tiene lados de diferentes medidas. 4. Es un triángulo rectángulo y tiene todos sus lados de diferentes medidas. 5. Es un triángulo acutángulo. Si quieres, puedes apoyarte con los triángulos que pegaste en tu cuaderno para que puedas saber cuáles dibujar.